tardes a todos, bienvenidos de nuevo a Aragón en Abierto. En el fuego nos encontramos en el de Bronchales, en el mesón El Español y con Odilia, que la tengo aquí ya. Cogemos todo lo que necesitamos, Odilia, a los fuegos porque estamos cocinando ese ciervo. Al fuego, que tenemos ya preparada. Venga, ahora la cebolla, primero la cebolla. Esa cebollita para que se poche, sí. Bien pochada. Que Odilia, hay que decir, bueno, yo porque ya llevo un rato más hablando con ella, igual ustedes no lo han notado todavía, pero lo que se dice española no es, ¿no? No. ¿De dónde? ¿Portuguesa? Sí. Portuguesa, pero que ya lleva unos añitos en España, 8 años. Sí, 8. 8 años que... Pero que no, tú no has sido cocinera ahí en Portugal. No, nunca. ¿Has sido en España cuando te has puesto a los fogones? Sí, sí. Fíjate qué bien. Y nos va a cocinar el ciervo, que como yo decía antes, es especialista en ciervo. Aunque ella sea portuguesa, ¿cuál es el plato típico de Portugal? Bacalao. El bacalao, pues mira, el bacalao y el ciervo no se parecen mucho, pero ha cogido ya los tintes aquí de Bronchales, de la Sierra Albarracín, y ya cocina el ciervo como nadie. Odilia, ¿qué le echaríamos ahora? Ahora le echamos un laurel. Un poquito de laurel, sí. 2 hojitas de laurel. Ahí, que ya hemos dicho que... ¿El laurel también es de por aquí, de Bronchales? Sí. 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 Por aquí la sí, Marcial. Sí, Marcial. Dice Marcial, lo tengo por aquí también. Lo tenemos a Marcial. ¿El laurel es de Bronchales? De Bronchales. También. Muchas cosas hay en Bronchales. Muchas, buena comida, ¿eh? Buenas. No solo el ciervo, muchas. Y las setas, que también son de por aquí. Claro. Que la vamos a hacer esta tarde el ciervo con las colmenillas que han cogido por los montes de Bronchales, que ha llovido mucho esta temporada. Ha llovido bastante. Y salen buenas. Gracias a Dios, sí. Cada uno, ahora se ha callado un poco, pero me ha dicho Marcial, cada uno que viene caído por setas trae un caldero. Por lo menos. Por lo menos un caldero de setas. ¿Cómo va eso, Odilia? Va bien. ¿Va bien? ¿Qué echaríamos ahora? O ajo. Los ajitos. 3 dientes de ajo enteros. De ajo. 3 dientes de ajo. Ay, que le cuesta a ella con su acento portugués. Un poquito, ¿verdad? Sí. ¿Y la sal? ¿Cuánta sal? Un poquito de sal. Poquito, no necesita mucho, ¿no? No. Porque si no, no saldría muy salado. Hay que decir que la carne de ciervo que me estaba contando Odilia es una carne muy roja y es una carne muy dura. Entonces necesita, el truco es cocinarlo con poquito fuego. Sí, poquito fuego y mucho tiempo. Y mucho tiempo. O sea que hay que tener paciencia para cocinar el ciervo. Sí. No es cosa de... Venga, voy a hacer ciervo, me pongo en 5 minutos y lo tengo hecho. No, le cuesta un poquito. Sí. ¿Necesitaría algo más esa cebollita? No, ahora echamos los ciervos. Echamos el ciervo ya, mira, ¿ves esa carne roja que yo decía? Que la tenemos ahí, y vaya poquito ración, a poco. Bueno, unas raciones, hablando con Marcial. ¿Hacéis pucheros de ciervo aquí en cantidades? Muy a menudo, sí. Sobre todo en verano y en vísperas de puentes. Y bastantes, además, Bastante. Porque la gente es lo que más pide, es lo que hablaba yo. Es lo que más demanda. Porque dices, voy a la Sierra Albarracín, ¿qué voy a comer allí? Pues ciervo. Algo típico. O jabalí también. También un poquito. Mientras tenemos el ciervo ahí, hemos de decir que, bueno, os lo comentaba que íbamos a acompañar este plato con las colmenillas, con esas setas que vamos a ir haciendo en esta otra sartén, Odilia. Sí, aquí las colmenillas. Con un poquito de aceite. Un poquito de aceite, ahí las vemos. ¿Lo vemos? Bien calentitos, sí, para que se hagan, ¿verdad? Sí. Esto le cuesta menos que al ciervo, a las setas. Claro. Menos tiempo, esto va más rápido. Y simplemente ahí un poquito a que se hagan. Y el ciervo, ¿cuánto estaría el ciervo? ¿Cuánto tiempo le costaría, Odilia? Uy, esto para estar tiendo unas 2 horas y media, 3. 2 horas y media ahí en la Sí. cazuelita, que solo le faltaría cuando está más un poquito hecho echarle el vino por encima. Sí. Pues con el vino que le faltaría a ese ciervo, porque claro, 2 horas y media tiene que estar ahí a fueguecito, y esas setas que se van haciendo también, que simplemente las tendríamos que acoplar al ciervo cuando estuvieran hechas. Queda un estofado de ciervo con setas colmenillas, que ríase los bacalaos de Portugal. Y lo digo mirando a Odilia como diciendo, a ver qué me dice del bacalao. Pero atención, a ese estofado me lo sujetas perfecto, Marcial, porque yo hoy, entre tanto ciervo que he estado, o entre Vicente, que lo tenemos ahí colgado, el ciervo que hemos cocinado, y Sarita, y Nica, y Bruno, Vaya que los teníamos día todos. llevas.
hoy no me puedo ir sin comerme un trozo de ciervo. ¿Qué te Venga, parece, Alba? Beatriz, pues me parece no está, bien, ¿eh? No está de más. Voy a ir eligiendo un trozo que sea pequeñito, que si no, Pues oye, hoy me toca ciervo y que me aproveche a mí, que ustedes lo disfruten. Pues buena merienda, ¿eh? Ciervo estofado con setas, a disfrutarlo. Gracias, Beatriz. Pues además de comer bien, hacer algo de ejercicio es fundamental a cualquier edad. Hoy hemos acompañado a un grupo de jubilados que cada semana queda para andar unos cuantos kilómetros, lo van a ver. Bueno, pero ¿qué hace tanto caballero aquí reunido con gorra, gafas de sol? Estamos esperando al Tardón, ¿Al Tardón para qué? para que venga y irnos todos ya de una vez. ¿Y dónde se van? Por el canal, camino de Garrapinillos. Pero todo esto lo hacen andando. Todo siempre andando. ¿Para qué? ¿Para mantenerse en forma? Y a ganas de comer. Bueno, pues oiga, yo me apunto, pero falta uno entonces. Ahí viene el Tardón, ahí viene. Bueno, entonces ya estamos todos. Todos. Pues vámonos, venga. Oiga, ¿y esto cuántos días a la semana lo hacen? Pues esto lo hacemos 2 días a la semana, ¿Y cuántos kilómetros recorren? pues sobre 16 kilómetros. Hola, pues sí que se mantendrán en forma, ¿eh? Pues eso intentamos. ¿Y esto desde hace cuánto lo hacen? Porque veo que son una cuadrilla grande de amigos. Pues aproximadamente unos 15 años. Empezaron siendo poquitos, ¿verdad? Empezamos cuando está la piscina El Delicias abierto, de los que jugamos a frontón, pues empezamos a salir 2 días a semana a andar. Cerraron la piscina y hemos seguido. Lo que pasa que de entonces, pues de la cuadrilla de aquí, de los antiguos quedamos 2, Miguel y yo. Los demás se han ido acoplando después. Se han ido acoplando después y que seguía habiendo gente, que no falte. Bueno, y todos estos kilómetros los hacen del tirón, sin parar a tomar ni un tentempié ni nada. De un tirón, Pero ¿y eso? porque estamos todos en forma, claro. ¿Y cómo le llaman a esta ruta que hacen? Pues ruta del colesterol. O sea, ruta del colesterol, ejercicio puro y duro y sin tomar nada. Nada. Y de todos los que estamos aquí, enfermedades ninguna. Claro, así se mantienen de bien. Pero me dicen que otras veces sí se juntan a almorzar, ¿eh? Si nos juntamos cada 30 días, nos juntamos todos, que entonces no son 10 ni 12, 18 o 20. Pues nada, como hoy toca ejercicio, vamos a seguir andando. Vamos a seguir andando. Oigan, a mí me llevan con la lengua afuera. ¿No podríamos descansar un poquito, Fernando? En un banco, sentarnos un ratico. Agotada me tienen. A ver, agotada me tienen. ¿Cuántos años tienen ustedes? Entre todos, 2020. Entre todos 2020, pero el más veterano es usted. ¿Cuántos tiene? 78. Bueno, queda mucho de ruta, que ya llevamos unos kilómetros, ¿eh? No, ya llegamos al centro de jubilados. ¿Y allí qué hacen? Tomamos el cortado, jugamos el guiñote y después a casa. Y lo comido por lo servido. Y lo comido por lo servido, vamos, café, guiñote o agua, nada de excesos. Ningún exceso. Venga, pues vamos a echar el guiñote. ¡Hala! Lo de andar me ha encantado, ¿eh? La verdad que es muy buen ejercicio y creo que les voy a acompañar más días. Pero de lo que no me entero nada es de este juego. Pues si quieres aprender a jugar al guiñote, quédate con nosotros que te enseñaremos. ¿Qué tal cartas llevamos? Mira, las 40 y las... ¡Uy, eso es bueno, ¿eh? Con estas no perderás. Venga, pues yo me quedo a mirar y así aprendo. Tomen nota, sigan el ejemplo de esta ruta del colesterol y practiquen ejercicio. Nosotros nos vamos, volvemos mañana con más historias. Gracias por su compañía y feliz tarde. Ahora puedes limpiar el horno sin pisar la